Amén. Nos ubicamos, por favor, amados hermanos, gloria a Dios, que hay gozo. Y le voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie. Vamos a ir a la escritura. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. El epígrafe o el subtítulo dice: Dios y las riquezas. Amén. Y cuando estemos ahí me dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 6:24. Así es. Amén. La palabra de Dios dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gloria a Dios. Padre, te damos infinitas gracias, porque tú en todo momento, Padre Celestial, tienes un propósito para esta palabra. Te damos gracias y declaramos en los ambientes espirituales que tú tomas control al norte, al sur, al este y al oeste, en el nombre poderoso de Jesús, y que esta palabra se sembrará en cada uno de los corazones, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Amén. Gracias, hermano Lailao. Veamos que la palabra, toda palabra de Dios, toda palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Y sabemos que va a cortar el alma, separa todas las emociones y el espíritu. Entonces, cuando leemos al principio, y vamos a ir viendo con algunos versículos, dice ninguno. Dígase conmigo, ninguno. O sea, esta afirmación queda claro que ninguno. Amén. Pero como usted lo une con la oración y dice, ninguno puede servir a dos señores. Y esto es muy profundo. El epígrafe dice Dios y las riquezas. Sabemos de la antigüedad las riquezas se refiere al Dios de Mamón. Amén. Pero dese en cuenta que está estableciendo un parámetro donde dice ninguno puede servir a dos al mismo tiempo. Amén. Y usted y yo sabemos cada uno que somos temerosos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Usted lo sabe. La inteligencia es alejarse del mal. Pero alguien que es temeroso de Dios, usted lo puede anotar, tiene que aborrecer el mal. Me voy a ir aquí con mi grupo naranja, vamos a decir. Alguien que claramente es temeroso de Dios debe de aborrecer el mal. Amén. Y para eso, por favor, quiero que nos vayamos, porque usted sabe cuál es la consecuencia. Quiero que nos vayamos a Proverbios, y Proverbios en el capítulo 8, específicamente en el versículo 13, hay algo interesante que usted se tiene que recordar. Y cuando llegue me dice amén, por favor. Amén. Amén. Proverbios 8 trata de la excelencia y eternidad de la sabiduría. Pero 8:13, mire lo que dice. Este es un principio que ya hemos aprendido. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y recíbalo usted en el espíritu. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, usted y yo, antes de cometer algo en contra, debemos de tener claro que eso que vamos a realizar, que no le agrada a Dios, que es pecado, nosotros lo aborrecemos. Porque ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Amén. Usted y yo ya no tenemos cadenas ni ataduras. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que ya se llevó todo en la cruz del Calvario. Amén.
El acta de los decretos que era contraria a nosotros fue anulada, pero usted y yo lo creemos porque nuestra confianza plena está en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, si usted y yo tenemos claro eso, veamos el 13. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Ahora, ¿cómo esto lo vamos a unir con los versículos que acabamos de leer? El enfoque claramente está relacionado con las riquezas, pero nuestro Señor Jesús siempre quiere ampliar a la luz de la palabra. Usted y yo sabemos que 1 Timoteo 6:10, uno entiende claramente que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Amén. Ahora, cuando usted entiende eso, usted no puede estar en dos pensamientos al mismo tiempo. Fíjese que les voy a poner cómo es la disyuntiva el día de hoy. Usted, el día de hoy, pudo decidir, ¿voy a la iglesia o me quedo? Me voy aquí con mi grupo aquí. Amén. ¿Me voy a la iglesia o me quedo? Dos disyuntivas, no hay término medio. Disculpe que se lo diga y así de fuerte, pero no hay término medio. ¿Usted está pecando o está en santidad? Me voy a ir aquí con el grupo naranja. Amén. Entonces, tenemos que tener claro eso. Usted y yo tenemos que tener, cuando vamos a hacer algo malo, cuando estamos pensando en algo que es fuera de lo que es Dios, pensar, la palabra de Dios más adelante lo vamos a leer. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí en el mismo capítulo. Pero se entiende claramente que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. O sea, si usted a este tiempo todavía va a cabildear entre dos pensamientos, entre hacer el bien y el mal, eso es algo que tiene que meditar a la luz de la palabra. Amén. Quiero que me acompañen, por favor, a Romanos. Ustedes saben que la carta de los Romanos es una carta muy poderosa y tiene un contexto grande. En el capítulo 9 trata de la elección de Israel, pero específicamente me voy a ir al 9:16. Y cuando lleguen me dicen amén. Pero miren lo que dice. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo voy a repetir. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hoy usted y yo estamos aquí por misericordia. Y si usted y yo no reconocemos eso, que por gracia y por su favor nos encontramos acá, es algo que en nuestro corazón no se ha sembrado un espíritu de agradecimiento. Amén. Es importante, amado hermano. Estamos leyendo Mateo 6:24, no me voy a desviar. Pero entendamos que usted y yo ya no le servimos a dos pensamientos. Usted y yo ya no le servimos a dos pensamientos. Es imposible que pensemos que tenemos dos amos. Usted y yo sabemos a la luz de la Escritura, no solo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento claramente se hablaba de que debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Vamos por favor a Deuteronomio, porque yo veo que usted no mucho me creó que en el Antiguo Testamento, pero ahí está, amén. Vamos a Deuteronomio y vamos al capítulo, por favor, en el capítulo 6. Es un capítulo bastante famoso. Y cuando lleguen me dicen amén, por favor. Amén. En el 6, específicamente, voy a leer el versículo, vamos a leer el 4, porque es importante ver el contexto. 6, 4, 5. Miren lo que dice. Oye, esto está hablando, dice, Israel le está hablando a su pueblo. Oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
uno es. Que nadie le diga que sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Amén. Pero cuando leemos este pasaje, vean lo que dice. Oye, oye Israel, oye hermano, oye. Tenemos que escuchar lo que las Escrituras nos están diciendo. Ahora, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ya le declara en el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto nos da una garantía, y ahí vamos a unir ahorita las ideas, esto nos da una garantía de que no podemos pensar que le podemos servir a dos dioses. Porque si usted y yo hacemos este principio, cuando alguien nos dice, mire, fíjese que está bien, le vamos a aceptar este contrato, pero usted ya sabe que tiene que ponerse en orden. Voy a repetirlo aquí porque mi grupo naranja no mucho le gustó. Cuando usted le dice, mire, este contrato, esta factura, muy bien, pero ya sabe que tenemos un orden aquí. Y sin entrar en detalle, usted me entiende, ¿verdad? Empieza a calcular. ¿Qué está haciendo usted? No está aborreciendo el pecado y la acción. Usted está visualizando algo que va a recibir, pero usted no puede visualizar lo que va a recibir y dejar de amar a nuestro Dios. Porque si usted ama a nuestro Dios, no le podemos hacer algo en contra a Él. Amén. Ok. Vean lo que dice. Esto estaba en el Antiguo Testamento. Y nuestro Señor Jesús también los confrontó. Fariseos, escribas fueron confrontados con esta palabra. Porque Él dio dos mandamientos. Este que leímos y amar a tu prójimo como a ti mismo. Que eso está dentro del primer mandamiento. Amén. Porque alguien que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, no puede declarar algo en contra de su hermano o del prójimo. Entonces está intrínseco. Ok. Ahora, veamos algo muy interesante. Voy a irme, por favor, a Efesios, capítulo 4, y cuando lleguen me dicen amén. Efesios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer 4, 5 y 6. Amén. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Usted y yo no podemos cabildear en dos pensamientos, un solo Dios. Hermano, pero usted no sabe lo que a mí me han dicho y fíjese que a mí no me aceptan esto si yo no. No, usted no puede dudar de la providencia de Dios, de lo sobrenatural que Dios puede hacer en su vida, por moverse un instante, vamos a decirlo, al camino que no le agrada a Dios. Amén. Muy bien, ahora leamos completo. Fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra ocasión, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted y yo recibimos esa gracia, ese favor inmerecido, y que a través de su gracia, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él murió por cada uno de nosotros. Amén. Él no vino como la idea de los fariseos, judíos, todos, que iba a entrar en una guerra. La diferencia de pensar en analizar un pensamiento que es en contra de la naturaleza de Dios, es lo que a los fariseos porque Él venía con amor. Y con el amor
transformó generaciones y ha transformado generaciones. No es lo mismo, yo no sé de dónde lo ha sacado Dios, pero yo sí puedo dar testimonio que cuando me encontraba en el mundo, no es que no entendiera lo que Dios había hecho por mí, lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho por mí, es que no había aceptado a nuestro Señor Jesucristo como mi único y personal Salvador. Entonces, como no lo había aceptado completamente, todavía habían cosas que no me dejaban moverme a lo espiritual. Entonces, cuando leímos en Mateo 6:24, cuando analizamos esos dos pensamientos, entendemos claramente que no le podemos servir a dos amos. Voy a leer nuevamente para que lo veamos en este contexto y tenemos claridad que cuando la instrucción es clara, muchas veces pensamos que podemos encontrar alternativas. Y esa es una señal que estamos desviando lo que la palabra de Dios nos dice. ¿A qué voy con esto? Cuando usted encuentra claramente que no puede servir a Dios dos amos, que solo le servimos a nuestro Dios Padre. Pero cuando usted entiende eso, no se puede estar colocando un pensamiento de analizar algo que va en contra de las Escrituras. Lo estoy diciendo así sumamente claro, para que usted no tenga duda. Esta advertencia que se está dando a nivel de las Escrituras, Dios y las riquezas, varios profetas se lo dijeron al pueblo de Israel. Porque debemos de cuidar nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así dice la palabra de Dios. Pero cuando se entiende eso de las riquezas, tenemos que entender que es un contexto completamente amplio. Alguien va a decir, no, hermano, fíjese que a mí el dinero no me afecta. Yo le voy a hacer una prueba. Imagínese que usted recibe algo grande. Me voy con mi grupo acá. Usted recibe algo grande. Aquí me dijeron amén. Usted recibe algo grande en el nombre de Dios. ¿Qué es lo primero que piensa? No, fíjese, hermano, que yo vi mis zapatos. Y que esos mis zapatos hoy sí me los voy a comprar. No. Eso no sonó muy espiritual, pero no. Yo vi mi reloj, usted. Que ese reloj está bonito y todo. Ahora sí me lo voy a poder comprar. No voy a tocar a las damas, ¿va? Porque alguien dice, no, es que yo sí vi algo que puedo usar y que eso sí me llama la atención. Voy a buscar algo sencillo, pero que ahora sí me lo puedo comprar. Ese es un mensaje muy claro de que cuando usted tiene algo, ¿cómo lo va a utilizar? No, yo lo primero que voy a hacer es al prójimo. Voy a ayudar a los miembros, a la iglesia. Voy a seguir un orden. Y ese orden espiritual es el que nos llama nuestro Dios Padre en estos versículos. Si usted en su corazón lo primero que se imaginó, no voy a decir números, pero póngale ceros ahí, recibe eso. ¿Qué va a hacer con eso? Ya le vi otro rostro. Ya le vi otro rostro. ¿Qué va a hacer con eso? Primero, el agradecimiento interno. Porque usted tiene que estar agradecido de la provisión, sabiendo que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Y gloria a Dios que se da. Pero así como prospera tu alma, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo va el Señor? Voy a colocar esto. ¿Cómo en su infinita misericordia va a dar una provisión? El Señor es soberano, puede dar la provisión a cualquiera. Él la puede dar. Usted y yo no podemos juzgar la provisión. Pero imagínese que esa provisión que se le da le añade tristeza. Usted rápidamente analiza, esa provisión no es de Dios. Porque lo desconectó del plano espiritual. Lo desconectó de lo que estaba siendo guiado por el Espíritu. Todos los que somos guiados por el Espíritu, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Usted y yo debemos de entender eso en el contexto. Ahora, vean el ejemplo
Porque hay algo muy fuerte que sucedió y usted lo conoce muy claro. Usted se recordará que alguien dijo, yo y mi casa. Ah, no, pero con ese ánimo yo creo que sí está fuerte, ¿va? Yo y mi casa. Ah, entonces usted analiza esa palabra y puede pensar que él lo dijo en un momento, vamos a decirlo, normal. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero era un momento sumamente trascendental. No es lo mismo que diga usted, voy a agregar esta imagen y grábesela por favor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿y qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto? Y usted tiene que analizar que en ese momento, cuando se da esa declaración, es muy fuerte. Porque alguien la puede repetir. Y es peligroso no entender el contexto de ese pasaje bíblico. Entonces usted y yo, vamos a irnos por favor. Es un momento sumamente trascendental. Y lo voy a leer. Voy a colocar bien el contexto. En el capítulo 24 de Josué, hay muchas cosas que están sucediendo. Pero usted y yo saben que el profeta escucha la palabra de Dios, la dice al pueblo y no la altera. Porque si no, entonces, ahí sí no, estamos fuera del contexto profético. Entonces Josué entiende que él tiene que dar un mensaje. Pero vean en el 24, capítulo 24, versículo 15, y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, a quien sirváis. Si a los dioses con D minúscula, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado, él ya estaba en la tierra prometida, del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Ahora viene la frase que usted y yo repetimos 100 veces. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien va a decir, hermano, eso que usted dijo no es muy espiritual. Es la palabra de Dios. En un momento trascendental, donde usted se da cuenta que alrededor hay mezclas y hay otros ambientes, usted no puede estar en esos ambientes. Gracias por los dos amenes. Amén. Usted no puede estar en esos ambientes, porque el ambiente lo va a corromper si usted no está plenamente alineado a la palabra de Dios. Y el Espíritu le va a mostrar que usted no debe estar ahí. Ahora, vean la historia, y como es tan fuerte, estamos en Mateo 6:24, no lo perdamos de vista. Miren lo que le dice Josué. Miren lo que dice Josué. ¿Cuántos Josué hay aquí? Gloria a Dios. A ver. Gloria a Dios. Bueno, ya identifiqué ahí. Miren lo que dice. Versículo 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, todos esos que tenemos que evitar. Heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Miren la palabra de Dios. Y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. O sea, les está recordando que no fue por sus propias fuerzas. Y el que lo reciba, eso que lo arrebate. Amén. Y os di la tierra, está hablando, ¿no? Amén, por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Mire lo duro, ahorita agárrese ahí, porque ahorita viene lo duro. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, servid a Jehová.
Usted tiene que entender completamente ahora el contexto. Josué recibió una palabra. La estaba declarando, pero él sabía que el pueblo estaba en otras cosas que no eran de Dios. Y como no eran de Dios, él les advierte. Y como no es de Dios, él dice, bueno, yo y mi casa, junta, serviremos a Jehová. Porque él en su corazón anhelaba servir a Dios con integridad. Usted y yo vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Diferentes momentos, diferentes circunstancias. Y sabemos que la tentación no es de Dios. Amén. Usted ya lo tiene claro. Pero van a haber diferentes pruebas. ¿Cómo va a decidir en ese momento? Cuando usted está en la encrucijada, usted va a decir, no, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Me voy con mi grupo acá. Yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Yo voy a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová con autoridad, pero no perdiendo de vista que se hizo la advertencia, que se declaró la palabra y que ellos conscientemente recibieron de parte de Dios una oportunidad. Ahora, regresemos por favor a Mateo y ahí lo vamos a ir avanzando. Mateo, estamos en 6:24. No nos vamos a perder de ahí. ¿Estamos bien? Amén. Ahora vean lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y las riquezas están enfocadas en el concepto de dónde está nuestro corazón. Usted tiene que identificar. Alguien va a decir, mira hermano, yo no tengo problema con el dinero. Y cuando le llegan a prestar, ¿qué hace? Ese tema sí es bien delicado, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene con el dinero? Porque hay muchas cosas que... No, hermano. Fíjese que si alguien me pide un favor de ir a hacer X trabajo, pues yo lo hago. Bueno, está el servicio. Pero si usted le dice, mire, yo lo que tengo en mi tiempo son media hora, lo puedo apoyar a usted. Media hora. ¿Dónde está su corazón? ¿En las labores o en el servicio al prójimo? Fíjese que yo conté la historia hace años y le he contado varias veces. Yo venía en el carro, en un Mazda gris, venía ahí por el puesto de cuarentena y de repente, ¡bam, bam, bam! En aquel tiempo que había una cantidad de hoyos que era de esquivar y todo, pinche llanta. Entonces dije, bueno, y empezó a llover. Todo lo que se está acumulando. Empezó a llover, pero ya se imaginan ahí en ese puesto de cuarentena cómo llueve. Y ya la llanta y todo. ¿Qué sucedió? Yo llevé el carro a un car wash, abro el baúl, levanto, busco todas las herramientas y no estaba la llave. Dije, no está la llave. Y como mi amada esposa está calibrada en el espíritu, plin, 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 llamándome. Usted ahí puede elegir entre decir la verdad y vamos a decir no atormentar, o decir así cielo, ya voy en camino, no se preocupe, ya aquí estoy. Entonces usted tiene que aprender a decir la verdad, porque si usted no dice la verdad en un ejemplo tan sencillo, va a querer servirle a dos amos. Entonces yo le dije, sí, cielo, tuve una situación aquí, pinché, pero toda la circunstancia está bien. Y pero está lloviendo, cielo, un poco. Porque las mujeres tienen ese oído, está lloviendo, sí, un poco. Bueno, dije yo, lo primero que hice, oré. Dije, Señor, yo sé que tú puedes colocar a alguien que me ayude, pero alguien que sea servidor de Dios. Bueno, y avancé un poquito, iba ahí, le pregunté al primero. Mire, casualidad, estaba por ahí, estaba parqueado. Usted tiene llave de chuchos. Pero como yo estaba moviendo las cosas, estaba mojado, me miraba sucio, estaba todo eso. Cuando él me vio, no, me dijo, no tengo dinero ahorita. Así me dijo. Bueno, le dije, está bien, yo solo la llave, yo si quieres hasta le puedo, si me la alquilo. No. Bueno, pasó un grupo
No voy a decir ninguna denominación. Pasó un grupo, ahí iba. Y yo le dije, mire, me prestan la llave porque yo... No, vamos al servicio. Y se fue el grupo al servicio. Miren cómo está el corazón. Ok. Me encontré al samaritano. Y el samaritano estaba en un costado, en una entrada. Y yo lo vi que estaba parado. Y le dije, mire, disculpe, tuve esta situación, yo me mojé, quise cambiar, quise tratar, pero no. Y mire cómo ando. Pero usted me presta la llave, por lo menos unos 10 minutos, para reparar la parte de la llanta pinchada. Se me quedó viendo. 5 minutos tenés, me dijo. Así me dijo, 5 minutos tenés. Tenés, me dijo, 5 minutos tenés. Ahora, esa acción, alguien va a decir, ¿cómo él me está diciendo así 5 minutos? Y cómo? Entonces dije, gracias, le dije, amén. Me fui corriendo, con la llave ahí. Me tardé como 7 para no exagerar. 7 regresé sudando. Le dije, aquí está la llave. Sí, aquí te estaba viendo a ver si te la llevabas, me dijo. Mira el pensamiento. Mira el pensamiento. Es cierto, me sirvió. Ahora, lo interesante de esto es que una acción, como él no dudó, a pesar de que vimos gente que pasó, que estaba en denominación, traté de pedir ayuda, él llegó al ingenio. Llegó al ingenio. Y cuando le dijeron, mira, te presento a Mauricio, él es el que va a ver la situación de los radios y él va a dar el último visto bueno. Entonces el muchacho se empezó a cambiar de color. Entonces me quedó viendo así. Creo que nos conocemos, ¿verdad? Se me acercó. Sí, le dije, gracias, me prestaste la llave. Sí, mire, no, ahorita vamos a la reunión. No traté de explicar nada. Entonces presentó todo muy bien y la verdad que estaba todo alineado. Entonces dije, bueno, sí, está bien. Si una raíz de amargura, si hubiera cabildeado entre dos pensamientos, hubiera dicho, 5 minutos corrí, me cansé, ya hasta casi la camisa me rompí y todo. Vamos a ver cuando lo mire otra vez ahí en el camino, ahí vamos a ver qué le presto. Pero cuando él me vio, se volvió camaleón. Se volvió camaleón, no sabía, y él, no tengas pena, le dije, sentémonos. Ahora, ¿qué voy con esto? Él dice acerca de las riquezas. Pero ¿qué acciones usted ha hecho que realmente demuestra en su corazón que hay algo diferente? Porque usted y yo siempre vamos a estar en dos caminos. No hay intermedio. El camino del bien y el camino del mal. Usted va a elegir ayudar a alguien o usted va a elegir no lo ayudo. Usted va a estar en tentación y va a decir, orad sin cesar para no caer en tentación, y usted se va a dar cuenta, pedirle sabiduría al Espíritu y saber cómo obrar en esos momentos. Pero nuestro Señor Jesús le dice claramente, nadie puede servir a dos amos. Ahora, voy a decirlo esto con mucho respeto, que nuestras acciones demuestren lo que predicamos. Porque tiene que haber una congruencia. Usted puede aquí brincar, alabar, cantar, dar gloria a Dios, eso está bien. Pero ¿qué pasa en la realidad cuando usted está en la encrucijada? Cuando usted está en la encrucijada, usted y yo vamos a tener A y B. No, hermano, es que fíjese que yo acepté eso porque es un regalo usted. Y yo por eso ya le di el contrato y todo. Eso es como, yo lo veo como una ofrenda. Cuidadísimo, porque usted está justificando una acción que no está bíblicamente. Amén. Entonces cuando usted va a cabildear en dos pensamientos, Elías dijo algo muy fuerte y usted y yo lo hemos leído. Elías, el profeta Elías. Por favor, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y cuando dice, me dice amén. Amén. No se me va a dormir porque aquí le voy a... Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21.
1 Reyes 18:21. Amén. Bueno, esto es algo que usted y yo lo hemos escuchado, pero cuando lo leemos en profundidad, usted se debe de poner a meditar qué circunstancias alrededor que todavía lo atan. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Miren que le está diciendo ¿hasta cuándo? Ahora, Elías no era un profeta que usted va a decir: no, hermano, es que fíjese que allá me acompañó alguien en la zona 2 de Mazatenango y ahí hay un profeta. Elías estaba en otro nivel. Amén. Y usted sabe la historia, no le voy a resumir todo lo que hizo. Pero cuando él dice entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, todos los que estamos aquí sabemos que Jehová es Dios. Amén. Nosotros le seguimos al Señor de señores y Rey de reyes. Pero miren lo que le dice el profeta: si Jehová es Dios, seguidle. Ahora, eso se recuerda a usted en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Y alguien pensará que esa cruz, mire que mi familia. No, fíjese que no. O sea, no, hermano, lea bien. No, usted tiene que saber lo que tiene que llevar a la cruz. Fíjese que ese tío que tengo usted, yo no lo soporto, él es mi cruz. No, él no es su cruz. Porque alguien que no está en Cristo también va a decir: ah, el tío cómo molesta. Ahora, vean lo que dice la palabra de Dios. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, eso es lo tremendo que cuando usted lee la palabra, eso es lo tremendo que usted debe recibirlo en el corazón. Y el pueblo no respondió. Ni siquiera nada. Llegamos al punto donde la conciencia se empieza a cauterizar. Y una señal clara que claudicamos en dos pensamientos es la justificación. Fíjese que, hermano, que cometí esa circunstancia, gloria a Dios, entonces me voy a arrepentir. Fíjese, hermano, que yo cometí ese y me voy a arrepentir. Mira, hermano, fíjese que yo me voy a arrepentir. Entonces él está atado al pecado. Está atado al pecado. Así, disculpen que lo diga así tan franco. Pero usted tiene la decisión de seguir al Dios Padre. Y tiene que haber algo en su ser que le diga: eso que voy a hacer, lo aborrezco porque es malo. Lo aborrezco porque es malo. Pero ¿hasta cuándo usted va a entender, vamos a entender los dos juntos, que si el pensamiento dejamos que entre en nuestra mente? Todos sabemos que hay una batalla en la mente. Y hasta hay muchos libros y cosas, pero la palabra de Dios, cuando la batalla se da en la mente y el pensamiento ingresa y llega a nuestro corazón, ahí ya se materializó. Pero si usted en la mente, por eso dice el yelmo de la salvación, tenemos que tener esa protección. Usted y yo lo recordamos en el capítulo 6. Pero hasta dónde usted y yo entendemos que si dejamos que el pensamiento penetre más, llega a nuestro corazón y ya se pasa a una acción. Si en nuestra mente está protegida contra los pensamientos del enemigo, cuando entra ese pensamiento, usted dice: no, ese pensamiento no es de Dios. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pero ¿qué decisión va a tomar usted con ese pensamiento si ya empezó a entrar? Miren lo que está. Así como Primera Reyes, es bastante fuerte. Vámonos por favor a Santiago. Cuando lleguemos a Santiago me dicen amén. Está después de Hebreos, o para recordar. Miren lo que dice. El título del capítulo 4 es la amistad del mundo. Pero para que usted se lo grabe rápido, 4:4.
4:4, para que no tenga usted mucho. Dice: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera. Miren que en el otro dijo ninguno, que sirve a dos. Aquí dice cualquiera. Hermano, estaré ahí, disculpe. Cualquiera. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Usted y yo no podemos pensar que por agradar a las personas, por agradar al mundo, usted y yo nos vamos a volver amigos del mundo. Y si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. La palabra es clara. Yo sé que usted medita en la palabra. Vea el ejemplo de Josué, vea el ejemplo de Elías, vea el concepto de las riquezas, vea el concepto que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Por lo cual algunos han perdido completamente la fe por enfocarse en riquezas materiales y también colocar su corazón en circunstancias que no son materiales, pero ahí está su corazón. Alguien puede decir, pero aparte de las riquezas, ¿qué más puede haber? Calíbrese internamente dónde tiene su corazón. Calíbrese internamente. Diga, yo realmente lucho para orar. Fíjense que este sermón del monte viene con varios, vamos a decirlos, semiparábolas, lo voy a decir. Pero el ayuno no puede estar fuera de la oración. Alguien puede decir, mira hermano, yo ayuné. Bueno, gloria a Dios. ¿Y cuánto oró? No, hermano, yo ayuné. Ah, bueno. Aquí la palabra de Dios es el ayuno y la oración. Porque si usted ayunó, puede ser con otros motivos. ¿Cuáles son sus motivaciones del ayuno? ¿Dónde está su corazón? Usted y yo podemos llegar a pensar que las acciones le agradan a Dios. Por supuesto, pero no son por las obras. Usted y yo recibimos por gracia la salvación. Pero por las obras que hacemos, por revelación y por agradecimiento, tenemos que estar enfocados en ser una sola persona. No servir a dos amos. Amén. Ahora, vean, aquí hay un contexto. En el capítulo 4 es muy famoso, en Santiago. Porque usted y yo lo sabemos, es sobre someteos pues a Dios. Más adelante viene y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Usted y yo somos llamados a no tener doble ánimo. Una persona con doble ánimo es inconstante en todos sus actos. Usted le puede decir el día de hoy, hermano, sí, él le va a decir, sí, hermano, hoy sí, y mañana. No, hermano, fíjense que hay una circunstancia, sí, pero si usted dijo que su sí sea sí y que su no sea no, amén, pero es algo que debemos de recibir en el Espíritu. Usted y yo somos llamados a tener solo a nuestro Dios Padre como conectados completamente a la vid, pero entendemos que a través de nuestro Señor Jesucristo llegamos al Dios Padre. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Amén. Voy a pedir por favor, hermano, la de lado, está por ahí. Amén. Voy a leer otro versículo que realmente llama la atención en el contexto. Vamos a irnos siempre a Romanos. Pero veamos en Romanos, en el capítulo 6, específicamente. Cuando lleguen me dicen amén. Amén. Todos somos llamados, y el título dice muertos al pecado. No, Romanos 6, capítulo 6. Amén. Miren lo que dice el versículo 16.
Y es muy fuerte. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Usted y yo tenemos que tener una amplitud espiritual para saber que no nos podemos someter al enemigo. Él nos va a querer bombardear diariamente, disculpe que se lo diga, diariamente, minuto a minuto, si usted no se conecta a la vid verdadera. Y usted me va a decir, pero ¿cómo se logra eso que los pensamientos, cuando usted empieza a desviar los pensamientos malos y entender que los pensamientos de bien son de Dios, los pensamientos malos que quieren ingresar para servir a dos amos, su espíritu no lo va a dejar. Su espíritu no lo va a dejar. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora, vean este versículo tan poderoso. Esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El tiempo en algunas circunstancias se está acortando. Usted va a elegir estos dos caminos, y el Espíritu Santo que nos hable a cada uno, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pero usted tiene que entender que el camino que está siguiendo, si realmente está definido al 100%. Fíjese, hermano, que hicieron una reunión, pero no me dio tiempo de orar. Ah, bueno, pero entonces usted pareciera que está como incógnito. Ah, sí, yo creo que aquel es cristiano. Entonces le está sirviendo a dos. No, hermano, es que fíjese que en ese ambiente, usted no conoce ese ambiente, lo que se habla. Entonces usted tome control en el espíritu antes de orar y pedir la palabra. Mire, vamos a hacer esto, esta actividad, pongámosla en la mano de Dios. Hay momentos muy difíciles. Yo puedo dar testimonio de varios momentos. Y hubo un momento que marcó parte de el proceso que recibí donde actualmente trabajo. Porque se hace una acción de gracias y usted tiene que elegir entre ir al servicio o estar en el trabajo. Pero los jefes dan el tiempo, los gerentes dan el tiempo para que usted vaya, pero usted elige. Usted va a elegir para que lo vean y para que entiendan que usted ya recibió a Cristo. Yo llevaba el segundo año en el ingenio y había que lanzar algo a pocas horas. En un ingenio, cuando se lanza algo, vamos a decirlo, algo nuevo, tiene que estar bien probado porque todo es una cadena. Y si falla eso, todos se quedan atrás. Entonces yo me arrodillé en aquel tiempo, 2008, y le dije: Padre, yo no creo que me vaya a dar tiempo por mis propias fuerzas, pero yo sé que tú me puedes dar fuerza, sabiduría e inteligencia para terminar. Eso no es estar en dos pensamientos, pero voy a ir a tu servicio. Y el servicio fue glorioso, se hizo. No estaba viendo mi reloj, ya va a terminar el hermano. El servicio fue glorioso y yo sentí esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me regresé, hubo una administración poderosa, hablaron y yo dije: gloria a Dios. Me senté en la máquina y dije: vamos a ver diferente las cosas con la sabiduría de Dios y con la inteligencia de Dios. Me voy a olvidar de todo lo que estoy haciendo. Varias semanas. Y para no hacer larga la historia, en aproximadamente 3 horas terminé lo que venía haciendo desvelado. Pero yo entendí en ese tiempo, y me recuerda este pasaje: ¿a quién le servimos? ¿A quién le servimos?
Usted puede haber elegido, no, hermano, fíjese que el trabajo, muchas cosas, me pude haber quedado ahí. No recibía la administración. Y yo sé que por misericordia y por gracia, creo que no hubiera terminado. Porque no es con nuestras fuerzas, amado hermano. Usted está destinado a ser más que vencedor. Nos vamos a poner de pie, por favor. Y voy a leer este versículo porque está alineado. Dice, ahí mismo en Romanos 6, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Usted y yo vamos a luchar en ambientes espirituales, donde el enemigo nos va a querer arrancar lo que ya fue depositado. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. No pierda el 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentaos vuestros miembros para servir a la justicia. Para servir a la justicia. Usted va a estar en dos caminos siempre. Usted va a estar en dos caminos. Usted va a tener que elegir. Gloria a Dios que nos vamos a mantener en un camino, pero siempre el enemigo va a querer mostrarle algo para dónde desviarlo del propósito de Dios. Vamos a escuchar esta poderosa alabanza y luego vamos a leer otro versículo que es complementario a este. Amén. Me envuelve sol. Sí, Señor. Como una canción. Unción. Melodías de Cae tu unción, Padre, en el nombre de Jesús. cantas libertad y en adversidad. Más de tu presencia, por favor. Hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor. Sita Baquín Baracazor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo Sita Baquín Baracazor. Otro Tomarín Baracazor. Chamarín Baracazor. Más, Padre, tu presencia, que el fuego de tu unción se derrame sobre cada corazón. yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Ya abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, Sí, Señor. yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios. En Colosenses, usted sabe que hay una vida antigua y hay una vida nueva. En 3:5 dice: haced morir
pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a enumerar: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y ahora vienen las cosas de pensamientos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Voy a repetir: con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Usted tiene que recibir esto, amado hermano, y tiene que discernir en el Espíritu. Los que ya son maduros deben saber distinguir entre el bien y el mal. Deben saber distinguir entre el bien y el mal. Creemos, Padre, que tú estás tocando cada corazón para mostrar esas áreas que tienen que ser transformadas. Nuestro Señor habló de dos amos. Puso el ejemplo de las riquezas, pero Él lo amplía siempre todo y en todo. Y usted tiene que entender que ya no puede estar como antes. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, algo grande pasa en nuestro corazón y ya no nos permite acercarnos al pecado, porque vamos a aborrecer el pecado. Pero si hay algo que todavía, porque la carne, convivimos, la carne y el espíritu se repelen entre sí, dice la palabra. El espíritu es contrario a la carne y la carne contraria al espíritu. Pero usted y yo deben entender que ya nuestro Señor Jesús venció en la cruz del Calvario, y no es con nuestras fuerzas. Ustedes tienen que pedirle a nuestro Señor Jesús que le dé las fuerzas para salir de ahí, porque la palabra de Dios dice: diga el débil, fuerte soy. No es por nuestras fuerzas. No crea que usted: no, hermano, yo en la encrucijada, ahí me fortalezco. No, Jesús lo va a ayudar. Jesús lo va a ayudar. Vamos a cerrar con esta alabanza y medite las palabras, lo que tiene que enfocarse espiritualmente. Siendo la unción. Sí, Señor. Sí, Señor. En ese lugar. ¡Aleluya! Levante sus manos, alabe. Siendo el poder. Alabe. De su majestad. No se resista. Señor, estás aquí tocándome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi alma. Yo sé que estás aquí. Señor, estás aquí tocándome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi alma. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor. Creemos que tú estás obrando, Padre, de forma especial. Porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tomar solo unos minutos. Si usted necesita oración, no dude en ningún momento, porque usted ya no puede cabildear en dos pensamientos. Usted ya no puede estar en si estoy con Dios o hago cosas que no le agradan a Dios. Si usted necesita oración en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, abrázanos de una forma especial, sobrenatural. Tócanos a cada uno en el nombre de Jesús. Shamabin barakasoro, rendo makin sosoro, shetototom imbakasara. Si usted necesita oración, levante la mano. No se tiene que avergonzar del Evangelio. Ahí hay una hermana que necesita oración, hay un hermano que necesita oración. Usted está aquí con un propósito, y es un propósito especial, pero que su corazón no se coloque como una piedra ante la palabra de Dios. Usted no puede estar en dos pensamientos. Usted no puede estar en dos pensamientos, Pastora Norma. Pastora Norma. Amén. Usted no puede estar en dos pensamientos. Usted tiene que entender, y tenemos que entender todos, que ya no somos esclavos del pecado y que toda cadena se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda atadura se va en este momento, Señor. Nuestro Señor Jesús dijo cuando salió Lázaro que se le quitaran las vendas a los siervos que estaban ahí. Usted ha sido llamado a quitar las vendas de los que están en opresión, de los que están en angustia, de los que están en soledad, de los que están en una raíz de amargura. Pero usted tiene que levantar la mano para que alguien se acerque y ore por usted, porque lo va a desatar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Créalo. Vamos a escuchar la última alabanza. Créalo. Algo grande puede pasar, pero si usted lo cree, en los ambientes espirituales, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Pero créalo, créalo. Y Dios va al frente, abriendo sí, Señor, camino, quebrando cadenas, sacando un sin. A sus ángeles conmigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Más. Él trabaja para los que confían. Padre, hermano, tu presencia, por favor. De noche y de día. Levanta sus manos. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar.